El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Señor les bendiga ricamente en este día. Que su gracia, su misericordia, su amor, su bendición les estén rodeando a todos, a cada uno de ustedes. Ese es sincero en el nombre del Señor. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor. Yo soy el director del Ministerio Judeocristiano Rema Internacional. También el rector de la Universidad Teológica Rema Internacional. Quiero compartir con ustedes una reflexión para alcanzar, un propósito, y es el de edificarnos mutuamente al calor de la palabra de Dios. Esta reflexión la he titulado El sustento de un ministro. El sustento de un ministro. Me refiero a un ministro del Señor, un ministro de la palabra. Alguien que ha recibido de parte del Señor un llamamiento para servir en la obra de Dios, ya sea como apóstol, ya sea como un profeta, evangelista, un pastor, maestro, conferencista internacional, misionero, o incluso ha recibido de parte del Señor un llamado para servir en una iglesia local, un diácono, un colaborador de la obra del Señor, pero que tiene un llamamiento, tiene un compromiso de tiempo completo con el ministerio al que Dios lo ha llamado. Una de las preocupaciones más grandes cuando alguien recibe un llamado al ministerio, me estoy refiriendo al pleno ministerio, es el de cómo va a sobrevivir, es decir, cómo va a percibir su sustento, ingresos económicos, ingresos financieros para suplir, ¿sí?, los gastos que tiene para mantener una esposa, unos hijos, una familia, unos compromisos personales. Esta es una de las más grandes preocupaciones que se tienen cuando somos conscientes de que Dios nos está llamando a su servicio, nos ha llamado a su ministerio. Bueno, las pautas bíblicas que necesitamos para compartir esta reflexión las he basado en dos textos, dos pasajes de la Biblia que usted puede leerlos de una manera muy detenida. Están en el libro del profeta Malaquías, el capítulo 2, los versos 4 y 5, y también puedes leer el verso número 8. Te reitero, Malaquías, capítulo 2, versos 4 y 5, y lees también el verso 8. Y te trasladas también al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, y puedes leer una parábola que el Señor aquí enseña, desde el verso 1 hasta el verso 16. Quiero destacar el verso 16 del Evangelio de Mateo, donde el Señor dice que así muchos son llamados
y pocos los escogidos. Ese pasaje, esa referencia la quiero reseñar. En el contexto de esta expresión, en Mateo capítulo 20, nosotros encontramos que muchos primeros, dice el Señor, serán postreros y muchos postreros serán primeros. Una parábola interesante y que tiene una relación con el pasaje allá en el profeta Malaquías, en el capítulo 2, los versos 4 y 5 que he señalado y el verso número 8. El tema que he propuesto es un tema que es de interés para todos aquellos que están sirviendo en la obra de Dios o que quieren servir o que están luchando para aceptar, ¿sí? Están resistiéndose para aceptar un llamado de parte del Señor al pleno ministerio. Creo que entonces puedo empezar explicando el contexto histórico de estos dos pasajes. Malaquías es un profeta que más o menos su profecía fue escrita alrededor de unos 400 años antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos de ese tiempo histórico data la profecía de este siervo del Señor. Algunos dicen que Malaquías no era realmente un profeta. Hay comentaristas judíos que dicen que Malaquías no era un profeta por la etimología del vocablo con el que se expresa su nombre. Malaquías es una expresión, ¿sí? Designa el nombre de un profeta, pero etimológicamente esta expresión lo que significa es el ángel o el mensajero de Dios. Por eso algunos comentaristas afirman que Malaquías no es el nombre de ningún profeta, sino una especie de título dignatario o distintivo del personaje que era el mensajero de Dios en este tiempo. Y definitivamente, aunque Dios tuvo varios mensajeros en esta época, estamos hablando de la época del posexilio, ¿sí? Cuando el pueblo del Señor retornó en 3 viajes, retornó a su tierra por ordenanza, por decreto de los reyes medopersas de la dinastía de Ciro el Grande. Estamos hablando de este periodo. Recuerden ustedes que Ciro el Grande fue realmente usado por el Señor. Ciro fue despertado espiritualmente por el Espíritu Santo del Señor y Ciro pues se prestó como un instrumento para favorecer el retorno, ¿sí? de la familia o del clan del reino del sur, Judá y Benjamín, a su tierra. En este tiempo Dios usó a varios mensajeros, a varios profetas. Ageo es uno de ellos, el profeta Zacarías es otro, y usó también a otros personajes del sacerdocio, como fueron Esdras, como fueron el sumo sacerdote de este momento, que fue un tiempo que más o menos tardó la restauración de esta gente, por un tiempo más o menos largo. Si lo equiparamos al primer tiempo de la profecía de Daniel, en el capítulo 9, versos 24 al 27, este tiempo tardó, según la profecía de Daniel, unos 49 años. Fueron aproximadamente unos 49 años, ¿sí? Recuerden que la profecía de Daniel se divide en 3 periodos, ¿sí? Un periodo de 7 años, ¿sí? Que son 7 años, ¿verdad? O semanas, como proféticamente lo describe el profeta Daniel. Un periodo de 3 semanas para un total de 490 años. 7 semanas de años el primer periodo
62 semanas de año el segundo periodo y un último periodo de una semana, es decir, 7 años. Entonces, si equiparamos este tiempo de la restauración que está narrado en los profetas postexílicos, estamos hablando de unos 49 años. Así es que fue un tiempo más o menos relativamente considerable. Son 49 años. Bueno, este fue el tiempo en el que Dios usó a estos varones para enviarnos o para enviarle a su pueblo su palabra, su voluntad. Después de Malaquías, dicen los historiadores y dice la Biblia también, que no hubo de parte de Dios visión, no hubo profecía, no hubo sueño, no hubo revelación, no hubo nada. Por eso los comentaristas cristianos llaman a este periodo el periodo del silencio, el silencio de Dios, hasta que apareció por allá al sur de Judá el profeta Juan el Bautista, el hijo del sacerdote Zacarías. Entonces, este más o menos es el tiempo. Y por eso es que algunos comentaristas dicen de que Malaquías realmente fue Esdras como mensajero de Dios para su pueblo en este tiempo. Bueno, es posible que así haya sido. Lo más importante aquí no es determinar si fue Malaquías el autor o si fue Esdras de esta profecía, sino que es palabra de Dios, es el mensaje de Dios para su pueblo. Los judíos no aceptan que en este periodo haya de parte de Dios un tiempo de silencio, que Dios no les hablara. En este periodo intertestamentario, porque Malaquías es la profecía que divide el antiguo pacto del nuevo pacto, el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Los judíos le llaman a este periodo del segundo templo y abarcan este periodo desde el tiempo más o menos aproximado unos 400 años antes de la venida de nuestro Mesías hasta el final del primer siglo, año 90 aproximadamente, año 90, después que se dio históricamente la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos. Bien, metiéndonos un poco en el mensaje que recibe el pueblo de Dios en este tiempo por boca del profeta Malaquías, nos damos cuenta de que el libro hace un llamado, la profecía hace un llamado directo a los líderes espirituales, a los ministros del Señor. ¿Sí? En el capítulo 2, donde nosotros hemos leído, ¿sí?, y tomado como fundamento bíblico para esta reflexión, en los versos 4 y 5 y el verso 8, allí se dice, en esos pasajes, que el sacerdocio, el ministerio sacerdotal, es un pacto, ¿sí? Un pacto que Dios estableció con la familia de Leví, ¿sí? El orden levítico es el orden sacerdotal del antiguo pacto. Fueron los que ministraron al Señor durante toda la dispensación de la ley, ¿sí? Parte de esa dispensación, ¿sí?, que va desde el tiempo en que Moisés recibe la ley de Dios allá en el monte Sinaí como pacto, y que culmina ese pacto, culmina con la aparición de nuestro Mesías, según Gálatas 4:4, dice el apóstol Pablo, inspirado: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, para libertar a los que vivían
bajo el régimen de la ley. Bien, en ese pacto que el Señor le entrega a Moisés, en ese pacto habían unas ordenanzas específicas para que el ministerio sacerdotal, el ministerio de Leví y su descendencia, de Leví vino la familia de Aarón, ¿sí?, que él y sus hijos ejercieron, ¿sí?, el ministerio sacerdotal durante todo este tiempo. Bien, la Biblia enseña que este orden levítico en realidad tenía que ser regulado por las leyes sacerdotales del pacto mosaico. En el pacto mosaico no solo habían leyes sacerdotales, estaban también las leyes civiles, ¿sí?, o llamadas mitzvatim, y también estaban las leyes espirituales o morales, los llamados 10 mandamientos. En ese orden de ideas, entonces, el sacerdocio levítico, este sacerdocio tenía que ser regulado como un pacto también. Y en los versos 4 y 5 y el verso 8 del libro del profeta Malaquías, vemos allí bien claro que efectivamente al sacerdocio entregado a la familia de Leví y sus descendientes, a este sacerdocio se le llamó un pacto. Eso está muy claro allí en este pasaje. Por eso se justifica que el llamado que hace el Señor sea a los sacerdotes, a los ministros del Señor. Según el verso 1, ahí está claro. En el capítulo 2 de Malaquías está claro que este llamado lo hizo el Señor a el sacerdocio, a los sacerdotes, a los que ministraban en el altar, a los que servían incluso como maestros de la ley de Dios, maestros de la Torá. Esta actividad de ellos la realizaban muy frecuentemente y lo hicieron muy bien, nos está diciendo el Señor, en los tiempos de las festividades. En las festividades el pueblo no solo celebraba, ¿sí?, estoy hablando de las fiestas sagradas, las fiestas levíticas, las fiestas del Señor, no las mal llamadas fiestas judías. No son fiestas judías, son fiestas del Señor. En este tiempo el sacerdocio tenía la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, enseñar la Torá, enseñar lo que la Biblia hasta ese momento se había escrito, se había compilado. Es decir, toda la Torá, los profetas y los escritos o hagiografía sagrada, el llamado Ketubín. Esto era responsabilidad de estos ministros, ¿sí? No solamente, repito, regular la adoración, administrar el santuario, administrar las actividades del templo, los sacrificios, etcétera. No solo eso, ellos también tenían como responsabilidad enseñar la palabra de Dios. De esta manera se asemeja este ministerio de enseñar, este magisterio, se asemeja al ministerio pastoral, que está descrito allí en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 4 del verso 11. Ahí el apóstol identifica 5 roles ministeriales, entre ellos el de pastor y maestro de las Escrituras. Pastor y maestro de las Escrituras. O sea, que en este tiempo un pastor es un maestro de la palabra de Dios. Un pastor, un maestro de la palabra de Dios, es equivalente al orden sacerdotal de Leví y su descendencia. Porque la tarea de enseñar la palabra de Dios, sí, básicamente está en cabeza de los pastores y los maestros. Los pastores y los maestros. Y aunque los apóstoles, los profetas, los evangelistas también proclaman la palabra de Dios, sin embargo, una proclamación no es lo mismo que una enseñanza. La proclamación está en boca de los apóstoles,
Estoy hablando de la proclamación, el querigma de Dios. Está en boca principalmente de los apóstoles, de los profetas y de los evangelistas. Pero el magisterio, la enseñanza de la doctrina, sí, está a cargo principalmente de los pastores y de los maestros. Entonces, por eso yo asemejo este ministerio pastoral, magisterial, con el ministerio de los levitas y los sacerdotes del antiguo pacto, al que hace alusión aquí el profeta Malaquías. Bien, nos introducimos entonces, vamos a introducirnos en lo que es la manera en que el Señor diseña el plan para el sostenimiento de sus ministros. En el antiguo pacto, las escrituras bien claramente establecen que el sustento de un ministro se derivaba de 4 cosas. Número 1, el pago de los diezmos del pueblo. Los hermanos de la familia levítica, es decir, las otras 12 clanes familiares, tenían que pagar diezmos a los levitas. Y los levitas a su vez le pagaban un diezmo de diezmos, una ofrenda terumá, una contribución a los sacerdotes. De modo que esto fue establecido por Dios. Aquí no hay discusión. Ahora tenemos que mirar otra de las formas que Dios proveyó, y fue el pago de las primicias. Las primicias, el pueblo tenía que pagarlas también a sus mentores, a sus dirigentes, a sus maestros. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces van 2. 3. El sacerdocio también tenía derecho a recibir de parte del pueblo los votos que el pueblo hacía. Eran promesas que el pueblo hacía al Señor y eran respaldadas con una ofrenda redentora o una ofrenda votiva. Hay un ejemplo de este tipo de ofrendas en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 5. Allí se habla de la expresión ofrenda votiva. ¿Sí? Lucas capítulo 21, verso 5. Y van 3. Y la cuarta forma eran las diferentes ofrendas que el pueblo llevaba, ¿sí? Los sacrificios de animales, ofrendas de animales que el pueblo, animales limpios que el pueblo hacía en el templo o en el santuario, depende del tiempo en que estos lo hicieran, ¿sí? En que el pueblo lo hiciera. Primeramente fue ofrecidos estos sacrificios, estas ofrendas en el santuario que Dios le mandó a construir a Moisés, ¿sí? En el que ministraban los levitas y los sacerdotes. Entonces, quiero recomendarte que escuches de nuestro canal una disertación que yo he expuesto y que he publicado en nuestro canal, que explica sobre las 3 clases diferentes de ofrendas que había, ¿sí? Las 3 expresiones que se usan en el texto hebreo para referirse a una ofrenda sacrificial, ¿sí? En realidad eran 5 tipos de sacrificios que se ofrecían. En esta disertación que está en nuestro canal, búscala y allí tú recordarás o aprenderás, ¿sí? Cuántos tipos de sacrificios se ofrecían al Señor y qué tipo de sacrificios es el que ha trascendido, ¿sí? Hasta nuestros días y que tenemos que ofrecerles al Señor. Muy bien, entonces, de estas 4 formas, el sacerdocio se mantenía en el antiguo pacto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo se sostienen los ministros del nuevo pacto? Bueno, para eso te cité
una parábola de nuestro Señor allá en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, desde el verso 1 hasta el 16. Es una parábola, ¿sí?, que nos narra cómo un padre de familia, dueño de una hacienda, salió a contratar personal para su hacienda, ¿sí? Salió a contratar personal. Efectivamente lo hizo desde la primera hora del día y después lo hizo a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y por último a la última hora del día, la hora undécima. La última hora del día, la hora undécima. Eso equivale más o menos en nuestro calendario o en nuestra forma de medir el tiempo, nuestro uso horario. Esto equivale a las 5 de la tarde. Entonces, el dueño de esta hacienda salió a la primera hora, 6 de la mañana. Luego salió a las 9. Luego salió a las 12 del mediodía. Luego salió a las 3 de la tarde y por último a las 5 de la tarde, antes que el día concluyera. Esta gente fue llamada por el dueño de la hacienda, el hacendado. ¿Sí? Fueron llamados a trabajar en la hacienda de este hacendado. Dice el texto, y quiero que tú te fijes en este verbo que quiero reseñar, que es donde me quiero apoyar para explicarte cómo es la forma en que Dios ha provisto que sus ministros se sostengan en este nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto, recuerda eso. Nosotros ya no estamos bajo el pacto levítico. Nosotros estamos bajo el pacto sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro garante, y Él fue quien estableció este periodo llamado el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia, que trata de un nuevo pacto, ¿sí? Unas nuevas reglas de la forma en que Dios se relaciona con su pueblo. Este nuevo pacto, mal llamado a veces Nuevo Testamento, ¿sí? Pero realmente es un pacto. Muy bien. Quiero que te fijes que en la parábola hay dos veces, dos menciones en las que el autor de este escrito, que es el evangelista Mateo, ¿sí? Leví era su nombre, coincidencialmente. Leví era su nombre hebreo. El nombre griego que se le dio fue Mateo. Bien, en hebreo se dice Matillahu, ¿sí? Pero su nombre hebreo es Leví. Bueno, Leví nos escribe aquí, en esta parábola, que es narrada, que es enseñada por nuestro Señor Jesucristo, todo un experto en la Agadá, todo un experto en explicar las parábolas y explicar las verdades del reino a través de parábolas. A eso se le llama la Agadá. Bien, nuestro Señor usa dos veces el verbo convenir. Convenir, ¿sí? Al principio, cuando el hacendado comienza a llamar, a seleccionar gente para que fueran a trabajar a su agenda, nota que usa el verbo convenir, ¿sí? Él convino la paga, convino la contraprestación por las horas de servicio. Él convino con cada una de estas personas, los que contrató a primera hora, a tercera hora, a la sexta hora, a la hora novena y a la hora undécima. Él convino, sí, la paga. Al final también usa el Señor el mismo verbo, convenir, para recriminar al que le reclamó una mayor paga, ¿sí? Que fueron los últimos, los que trabajaron, recriminó a los que fueron contratados en la primera hora, ¿verdad? Y en la reclamación se basó en el hecho de que él le dijo, yo trabajé más. O sea, yo trabajé desde la primera hora, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y tú le pagaste lo mismo
a los demás que contrataste, especialmente a los últimos, a los obreros de la última hora, a los que llamaste, les pagaste lo mismo. Entonces el Señor recrimina a este personaje, ¿verdad?, que le está haciendo un reclamo por la paga que recibió, le está haciendo un reclamo y el Señor dice, yo no convine contigo. ¿Por qué me reclamas si yo convine contigo? ¿Acaso tú tienes envidia de mí porque yo soy justo? ¿No tengo yo el derecho de hacer con lo mío lo que yo quiera? Estoy parafraseando las palabras que usó el Señor, ¿sí? Y es aquí donde concluye, ¿no? La parábola concluye con la expresión, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Así dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este versículo, esta expresión ha sido muy mal interpretada por maestros cristianos, predicadores cristianos, ¿sí?, expositores cristianos, porque han asociado esta expresión. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, lo han asociado con el llamado a la salvación, el llamado a participar del reino, ¿sí?, el llamado a ser salvos. Pero es evidente que en el contexto del pasaje esta expresión no tiene nada que ver con el llamado a la salvación, a participar del perdón y la salvación que el Señor nos ofrece. Esto está relacionado es con el ministerio, el llamado al servicio, el llamado al servicio. Quiero destacar que este verbo convenir, que se usa aquí 2 veces en esta parábola, es el mismo verbo o expresión que se asocia directamente con la palabra pacto. En hebreo la palabra pacto se dice vrit, vrit, ¿sí? Vrit se escribe con las letras Bet, la letra Resh, la letra Yod y la letra Taf. Con estas 4 letras se escribe la palabra pacto, que es un sinónimo y está directamente asociado con el verbo convenir. Conclusión entonces, para que entiendas, cuando Dios te llama a un ministerio, tu sustento no se va a derivar, escúchame, tu sustento no se va a derivar de un contrato, no, tu sustento se va a derivar de un convenio, de un pacto que Dios hace con nosotros. De esa manera, si tú quieres que tu remuneración sea una remuneración digna, una remuneración abundante, entonces, ¿qué debes hacer? El consejo de Pablo dice que debes trabajar. Y dice, está escrito, este es un consejo pastoral que Pablo escribe a uno de sus discípulos ministeriales, a uno de sus colaboradores en el ministerio. Se lo escribe a un ministro, a un pastor. Dice, el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Entonces, si tú quieres una mayor paga, pues entiende, si tú quieres una mayor contraprestación, una contraprestación justa, entonces usted debe trabajar. Trabajar y trabajar. Un pastor holgazán jamás será reconocido de una manera digna con una paga, un salario. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, es verdad, pero el obrero que trabaja, el obrero que hace su obra y que la hace bien. Y escúchame, en la parábola está implícito el hecho de que el que más trabajó fue el que más ganó. No, ahí no está. El que trabajó desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajó 12 horas. Pero hubo aquí una serie de personas que fueron contratadas a la última hora, es decir, a las 5 de la tarde, y sirvieron hasta las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Sin embargo, de parte del hacendado, que era un hombre justo, ¿sí?, ganaron lo mismo que el que trabajó 12 horas. Fue la base de la reclamación de estos que trabajaron
desde la primera hora del día. Dice aquí que ellos dijeron, oye, nosotros trabajamos bajo sol, bajo la fatiga del día, incansablemente, y recibimos la misma paga. Aparentemente era una reclamación lógica, pero es evidente que aquí la lección espiritual que tenemos que aprender es que no es el que más trabaja el que más gana. No, es el que más fiel lo es en la obra de Dios, en la obra del Señor. Es más, quiero remitirte al tiempo en el que el Señor va a realizar el tribunal de Cristo, un tribunal de recompensas, un tribunal de premios, un tribunal de entrega de galardones. Fíjate cómo es que Él saluda a aquellos que sirvieron en la obra de Dios. ¿Recuerdas las palabras? Te las voy a recordar. El Señor, cuando nos vaya ya a dignificar y a recompensar y a galardonar en el tribunal de Jesucristo, lo que Él nos va a decir es: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta? La condición no es el que tú hayas trabajado 20, 30, 50, 60, 70 años en el ministerio, en la obra de Dios. La condición que Dios va a galardonar es tu fidelidad. Tu fidelidad. Así es que quiero concluir ya con esta reflexión diciéndote: somos bienaventurados realmente al ser llamados por el Señor, no solo a participar de la salvación, sino a participar del ministerio. El Señor nos ha tenido por dignos y nos ha hecho este llamamiento para servirle a Él. Él fue el que nos contrató, con Él es que nosotros hicimos el convenio, hicimos el pacto, ¿verdad? Y Él es quien nos va a pagar. Yo te puedo decir una cosa: después de estar en un ministerio al servicio del Señor, un ministerio de tiempo completo, pleno ministerio, te puedo decir que Dios no paga los 15, ni paga los 30, pero de que Dios paga, Dios paga. Te lo puedo dar como testimonio después de 41 años de ministerio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y sé que muchas veces esa paga, esa contraprestación, no viene del pueblo de Dios al que nosotros estamos sirviendo. Esa paga viene directo de la mano del Señor. Porque muchas veces hay comunidades cristianas, hay iglesias cristianas que no son justas con sus obreros, con sus pastores, con sus ministros. Son infieles. Sin embargo, cuando esto se da, yo he visto siempre que Dios abre una puerta y a través de esa puerta Él me provee el sustento que yo necesito. Yo soy padre de familia, tengo esposa, tengo 4 hijos. Ya todos son adultos, pero durante todo el tiempo de la crianza de mis hijos, yo pude contar con el respaldo de Dios, con la fidelidad de Dios, y saqué a mis hijos adelante. Hoy todos son mayores de edad. Hoy todos están también luchando, sí, por prepararse, por ser gente de servicio. Tengo a uno que ya es médico profesional, pero le he enseñado y le he compartido de que esa profesión no es para llenarse de plata. Esa profesión es para que preste, ¿sí?, vocacionalmente su servicio a su prójimo, ¿sí? Y él lo ha entendido y está perseverando en el Señor. De igual manera, tú deberías enseñarle a sus hijos. Usted debería enseñarle a sus hijos si usted está en esa etapa de crianza de sus hijos. ¿Ve? Y lo cierto es que aunque los hijos se casan, salen de nuestra casa, salen de nuestro hogar, de nuestra familia, del seno, del fuero interior de nuestra familia, sin embargo, nosotros todavía pues en ellos tenemos influencia y mucho que compartir con ellos y mucho que enseñarles. Bendito sea el nombre del Señor, sobre todo la fe. Mi amado hermano, usted que está
de pronto sufriendo porque usted no está recibiendo la paga que es justa, la paga que usted merece, de la cual usted es digno, enfoca tu mirada en el Señor y recuerda, tú no eres un asalariado. Un asalariado es aquel que vive de un salario. Y en la obra de Dios hay muchos asalariados. Gente que no tiene corazón pastoral. Y sin embargo, están allí. ¿Sí? Esto el Señor los califica allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, como asalariados. Asalariados. Una persona que quiere servirle al Señor, pero exige condiciones salariales, exige un contrato, exige un salario, es una persona que no ha entendido el ministerio, definitivamente. No ha entendido que en el ministerio se sirve por vocación y que en el ministerio la contraprestación se deriva de un pacto con Dios, no de un contrato laboral, un contrato legal. Aunque tú tienes derecho al sustento, y en la Biblia está claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las formas en que Dios nos sustenta, eso está claro. Sin embargo, es posible que haya gente que todavía esté pensando de que para servir al Señor, lo primero que tienen que ofrecerle es un contrato laboral y a ver cuánto es el salario. No, no y no. No te equivoques, no se equivoque. Y esta reflexión es para que pensemos, ¿sí? Porque yo he conocido, en estos años de trayectoria ministerial, yo he conocido verdaderos obreros del Señor que viven y son sostenidos por el Señor, como dice la Escritura. Allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice que los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que enseñan, lo que su trabajo es enseñar y predicar la palabra de Dios, dice que estos deben ser dignos de doble honor. Honor es la raíz del vocablo honorario. Y son los honorarios realmente los que se perciben de un pacto, honorarios. Dice que deben ser dobles. Con este texto, allá en Gálatas 6:6 también dice que aquellos que son enseñados en la palabra de Dios deben compartir toda buena obra con los que los enseñan, con sus maestros. Sin embargo, te quiero decir que aunque en el nuevo pacto, así también como en el antiguo pacto, está bien clara la forma en que un ministro va a percibir su sustento, quiero decirte que por encima de todo está el hecho de que tú consideres el ministerio como una vocación, no como un trabajo secular. Considéralo una vocación. Y esta vocación, en justicia, ¿sí? Mira cómo se catalogó el hacendado de esta parábola. Un hombre justo. Ese hacendado definitivamente es nuestro Señor. Representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenga en cuenta que el que hizo el pacto con nosotros para que le sirviéramos en su obra, para que le sirviéramos en el ministerio, es justo. Es el justo, nuestro Señor Jesucristo. El Sadik, nuestro Señor Jesucristo. Así se dice justo en hebreo, el Sadik. Y este es uno de los títulos que se le asignan al Señor allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Que su misericordia, su gracia estén con cada uno de ustedes. Que su favor esté sobre cada uno de ustedes. Que Dios bendiga la obra de sus manos. Que Dios bendiga sus ministerios. Y espero sus comentarios. Espero sus impresiones. Escríbame aquí a mi WhatsApp y con todo gusto pues yo voy a atender estos comentarios, estas impresiones, porque en esto yo no pretendo tener la última palabra. Solo estoy compartiéndoles una experiencia que yo he vivido, una reflexión que la he derivado de la palabra de Dios. Shalom, ubrajá, paz y bendición para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.